Bienvenido nuevamente un domingo más. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Bienvenido también a este programa de la Iglesia Jesucristo, Mi Esperanza, aquí de Sunchales. Bueno, semanas anteriores habíamos hecho una donación especial o hablábamos de un misionero que queríamos hacer una donación especial y ha llegado hasta él la donación. Y él también quiere agradecernos a nosotros por ese dinero enviado. Muchísimas gracias a cada persona que colaboró con su granito de arena para que esto pueda ser posible. Es de bendición, no solo para Luis, sino también para toda la obra del Señor. Así que lo escuchamos a Luis. Muy bien, buenas tardes queridos hermanos y hermanas, gracias a la Iglesia de Sunchales, que Dios les bendiga. Queremos agradecer por la ofrenda que ustedes nos enviaron, que Dios los recompense, muchas gracias, va a ser de mucha ayuda, es de ayuda para nuestro sustento acá en la familia. Queremos agradecer por su corazón generoso y que Dios los recompense. Bueno, damos gracias a Dios, estamos bien con la salud. Yo andaba un poquito con mi muela, me hicieron unos puntos, pero bueno, ya está cicatrizando, estoy mejor, mi familia está bien, nuestros suegros también están mayores, pero también están bien. Y bueno, ahí tenemos un familiar que habíamos comentado, también está saliendo, está bien, está recuperándose. Damos gracias a Dios por la vida y queremos decirles de alguna manera que Dios los recompense, como dice su palabra, ninguna obra que ustedes hacen, dice por los santos, Dios se va a olvidar de recompensarles, ¿no? Así que sepan, queridos hermanos, hermanas, que ustedes están invirtiendo para algo espiritual, para algo eterno, y a través de las ofrendas, a través de las oraciones. Y es más, la iglesia Sunchales en realidad es parte inicial de la obra en Sauce, ¿no? Siempre me olvido de los primeros 5 hermanos que vinieron, ¿no? Y como limpiamos ese día, ¿no? Hasta un poco de broma y todo eso, ¿no? Hasta nos reventó las manos porque eran unos espinos horribles para limpiar, pero bueno, y hoy tenemos un hermoso previo donde se reúnen en los campamentos, tanto invierno, verano, pero también los domingos en la tarde funciona la iglesia ahí con dos familias que están congregándose, así que damos gracias a Dios que son parte, ¿no? Y bueno, Ezequiel, Cecilia también nos conocemos y invitamos algún día cuando pase todo esto, que vengan a visitarnos, a compartir, a ver la buena mano de Dios como ha sido con nosotros. Así que muchísimas gracias, como familia estamos muy contentos de tenerlos como amigos, como compañeros en la obra. Que Dios les bendiga, hasta otro día. Qué bueno es compartir con nuestro hermano Luis este tema. Y en más, cuando vienen los campamentos, si usted quiere ser parte, colaborar o quiere viajar a ese lugar a ayudar en esa misión que hace en una zona un poco inhóspita, usted puede contactarse con nosotros y nosotros le contactaremos con el pastor Luis Wally. Bueno, el jueves pasado tuve una charla en Instagram con Hugo Paulini. Él trabaja para Jucum, es una misión grandísima y está trabajando en muchísimos lugares, en África, en India, Asia, en distintos lugares. Y este próximo jueves quería invitarte, ya sea por la radio o puede ser también a través de Instagram, vamos a tener una charla cara a cara. ¿Querés conocer lo que son las misiones y lo que los misioneros hacen en esos lugares? Te puedo decir, es como ver una película, pero en realidad. Así que te animo a que este próximo jueves, 19:30 horas, puedas estar también compartiendo con nosotros en Instagram para que puedas escuchar esta charla que vamos a tener con el misionero Hugo Paulini. Ahora sí, vamos a ir al tema del que hoy vamos a compartir en este día. Mi oración es que Dios pueda hablar a tu corazón, a tu mente, que tu fe también en Dios pueda crecer. Así que esa es mi oración que yo hago también en esta semana, cada vez que quiero compartirte un mensaje. Y quiero llevarte siempre un mensaje de esperanza. Ese es el deseo de mi corazón. Estaba viendo que hay varias sagas de películas. Y una de las que más fue vista también entre el año 2004 en adelante fue esa famosa serie llamada Saw y los Juegos del Miedo. Si bien es una saga de varias películas, en realidad todas tienen la misma trama. La idea es ver cuándo la persona llega al punto límite de su miedo y empieza a despertarse su instinto animal, su instinto egoísta, o de supervivencia y empieza a hacer cosas equivocadas, malas, empieza a dañar al prójimo, producir muertes, solo piensa en él y en los que a él le interesan. Entonces, esto es el juego del miedo. Y creo que en medio de todo este tiempo que estamos viviendo
todos los argentinos y todas las personas en el mundo. Creo que hemos entrado a jugar este famoso juego que se llama el juego del miedo. El miedo ha llegado hasta dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias. Es más, el juego del miedo ha llegado a tal punto en nuestra sociedad que ver pasar una persona sin un barbijo parece que estamos viendo a un violador, un asesino en carne propia. Ese es el juego del miedo que se ha apoderado de cada uno de nosotros. Es más, cuando yo pienso en esto, a veces creo que por el miedo muchas veces tomamos decisiones equivocadas, porque nuestra mente se bloquea. Una de las cosas que yo puedo recordar de mi persona es que en momentos por miedo a cómo se podía degradar mi imagen, hice mentiras. Y muchas veces de nosotros creo que hacemos mentiras para quedar bien por miedo a que nuestra persona quede degradada. Me pongo a pensar a veces en los jóvenes que aceptan modas sociales sin estar de acuerdo, pero por el temor o el miedo a no ser aceptado en un grupo. En más, algunos toman decisiones muy equivocadas que los alejan de cosas buenas por el miedo a la circunstancia y a la situación que les rodea. El miedo tiene esa capacidad de penetrar nuestra alma y hacernos cambiar o sucumbir a nuestros valores, que tal vez son muy preciados. Recuerden que, por ejemplo, Pedro, en el momento que estaba con el Señor, cuando de pronto lo quisieron acusar de que estaba con Jesús, él no solo lo negó, hasta blasfemó de Cristo. Ese es el poder del miedo en nuestras vidas. En más, pienso también a veces en cuántas mujeres que están atravesando el maltrato familiar con un hombre y de pronto tienen el miedo de no saber cómo van a mantener una familia, hijos, y prefieren vivir en el maltrato y soportar el menosprecio y los golpes en vez de poder salir adelante y decir, bueno, ¿cómo saldré? El miedo tiene ese poder. Inclusive, aunque ustedes no crean, yo he visto hombres que parecen muy rudos, pero cuando llegan a la casa están apoderados del miedo. Se les apodera el miedo y de pronto no son capaces de poder decir algo distinto a lo que la familia dice porque tienen temor de que lo maltraten o distintas cosas de estas, ¿no es cierto? Así que ese es el poder del miedo. Inclusive, no solo esto, sino que el tema de la pandemia hace que cada uno de nosotros, el miedo se pueda apoderar de nuestras vidas. Cuenta que una persona hizo un experimento con monos. Dice que agarró y cuando llevó un mono a una jaula, puso un poste y en la parte más elevada del poste puso bananos. Pero también puso en un comedero, hacia abajo, puso otros bananos. Y de pronto, cuando el mono quiso subir por ese poste, el hombre tomó una vara y empezó a pegarle, a tal punto que lo hizo caer. El mono insistió en querer subir a ese poste y el hombre de nuevo le daba con un palo. Hasta que dice que después de una semana de castigarlo y castigarlo y castigarlo, el mono decidió no intentar subir más a ese poste. Se conformaba con las bananas que solamente estaban allí en el comedero. Entonces el hombre, cuando este mono ya estaba adaptado, trajo otro mono. Y como ese mono quiso empezar a subir, él hizo dos cosas. No solo le pegó con una vara a ese mono nuevo, sino que también le dio una vara al mono que estaba en primer lugar. Y dice que entre la persona y el mono le pegaban a este siguiente mono. Dice que en cuestión de 3 días el mono desistió de poder subir a buscar esos bananos arriba del poste. Hicieron un experimento más, metieron un tercer mono. Y se dieron cuenta que el hombre y los 2 monos, pegándole en un solo día, era suficiente para que el mono desista de buscar la banana. Y aquí viene el cuarto experimento y el último que hicieron. Cuando llegó el último mono, el hombre decidió simplemente dejarle a cada mono un palo y él salió fuera de la jaula. Dice que entre estos 3 monos se encargaron de hacerlo bajar ese mono y desistir de que coma bananas. Qué vida miserable, ¿no es cierto? Y yo creo que a veces socialmente nos parecemos a esos monos. Creo que a veces tenemos una vida miserable en la cual de pronto nosotros nos ponemos en ese mismo lugar. Nos ponemos en el lugar de tal vez golpear a otros, de ser agresivos, de dañar. Cuando estaba pensando en esto, yo decía, qué bárbaro, cómo nosotros en realidad el miedo se puede apoderar de nuestras vidas.
hombre en la Biblia llamado Abraham, que también el miedo le hizo sucumbir a sus valores. Llegó hasta un pueblo y en ese pueblo Abraham llevó a su esposa y él tenía miedo porque vieron que su esposa era hermosa. Y de pronto el rey le preguntó por esa mujer y él le dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Entonces el rey la tomó y estaban al punto de llegar al acto sexual, pero de pronto Dios intervino. Y gloria a Dios que intervino en ese momento. El miedo hizo capaz a Abraham de entregar a su mujer a otro hombre. Miren cuán bajo se puede llegar. Y estamos hablando de un hombre que se llama en la Biblia el padre de la fe. Por eso no me sorprende que el temor, el miedo se apodere de nosotros también los que hemos puesto nuestra fe en Dios. Creo que en ciertos momentos cada uno de nosotros el miedo le invade el corazón. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a enfrentar un problema. Estamos llenos de miedo. Inclusive el miedo se puede transformar en una pasión en la vida. Las personas viven temerosas. Otra de las historias en la Biblia es el famoso Elías. Dice la palabra de Dios, Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea, tenía las mismas debilidades que vos y yo. Era un hombre como vos y como yo, pero un hombre que era de Dios. Y en un momento una mujer llamada Jezabel dijo que iba a matarlo y él empezó a huir. Y escuchen esto, caminó 40 días y 40 noches sin comer nada y se escondió en una cueva. Creo que estaba esperando que las cosas se solucionen solas. Me imagino allí el hombre de Dios diciéndole a Dios, Dios, bueno, yo hice hasta acá, ahora vos encargate, yo me quedo en casa, o yo me quedo en esta cueva, esperando a que las cosas cambien. Ahora no era Elías el único que estaba en una cueva. Capítulo anterior, 18 de Primera Reyes, dice la palabra de Dios que un hombre había escondido a 100 profetas en la cueva. Y creo que se parece al pueblo cristiano en medio de la pandemia esto también. En vez de estar siendo los primeros que nosotros salimos a ayudar, a dar palabra, a fortalecer gente que está en debilidad, en vez de estar nosotros poniendo nuestra vida en asistencia a otro, capaz que muchos de nosotros en este tiempo decidimos quedarnos en casa, como dice la frase. Ahora, Dios se le presenta a Elías y de pronto le dice, Elías, ven fuera. Elías sale hasta la parte principal de la cueva y en ese momento el Señor le dice, ¿qué haces, Elías? Y Elías le pone una excusa, pero ¿saben cuáles fueron las palabras del Señor en ese momento? Vuelve por el mismo camino. Elías, vuelve por el mismo camino. Creo que hay momentos donde cada uno de nosotros necesita enfrentar nuestros propios temores. Necesita enfrentar nuestros propios miedos. Yo no sé cuáles tus miedos. Tal vez tus miedos tienen que ver con lo de la pandemia, tal vez tus miedos tienen que ver con tu economía futura, tal vez tus miedos tienen que ver con tu trabajo, con tu familia, no sé cuáles son tus miedos. Pero hay un momento, un punto en la vida donde vos tenés que enfrentar tus miedos. Ya no los podés evadir, no los podés esquivar. Así es necesario salir de esas cuevas, las cuevas del temor. Porque estamos entrando a jugar en el juego del miedo. Y quiero decirte, del juego del miedo nadie escapó vivo. De la misma forma de este juego del miedo, nadie escapa con vida. Por eso es importante enfrentar nuestros propios miedos. Hay otra historia en la Biblia que habla acerca de una mujer. Esta mujer era una mujer reina. Su marido, el rey, era aquel que gobernaba lo que se llamaba el imperio medo-persa, pero ella era judía. En un edicto el rey dice que en los próximos 8 días todo judío iba a ser muerto. Ya estaba dictaminado. El tío de esta reina, Mardoqueo, le instiga, le reprende, le exhorta, la amonesta y le dice, tenés que hablar con el rey, tiene que volver atrás su edicto. Porque quiero decirte que Dios de algún lado va a traer liberación, pero si vos no lo haces, ¿quién sabe si no te vas a morir vos también porque sos judía? Entonces ella en ese momento dice estas famosas palabras de Esther capítulo 4, versículo 16. Si tenés una Biblia, vos lo podés buscar allí. Dice así la palabra de Dios. Ve y reúne a todos los judíos, le dice Esther
a su tío Mardoqueo, todos los judíos que están en Susa, y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Y mis doncellas y yo haremos lo mismo, dice Ester a su tío Mardoqueo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré al ver al rey. Y si tengo que morir, moriré. Y aquí viene la frase famosa, tal vez en otra versión, Reina Valera, dice, y si perezco, que perezca. Ella sabía acerca de lo que iba a enfrentar. Era posiblemente su muerte. Recuerden, en ese tiempo, cuando ella quiso acercarse, se veía como irreverente, como una transgresión ir delante del rey. El rey podía quitarle la vida y ella sabía los riesgos que tenía, pero estaba dispuesta a enfrentar el riesgo. Eso es valor. Valor no es quedarse en la cueva. Las personas valientes son las que, a pesar de su miedo, logran enfrentarlo a sus temores. Y sabe que tienen riesgo, podés perder cosas en medio del camino. Pero quiero decirte, valor es aprender a enfrentar tus temores. Quiero hablarte de una historia más en la Biblia. Y tal vez esta historia es una de las maravillosas historias de la Biblia. Se encuentra en Daniel capítulo 3. Los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, estaban en un momento crítico, en una decisión crítica. El rey había hecho una estatua de 30 metros de alto. Esa estatua todos tenían que postrarse, arrodillarse y adorarla. Pero cuando pasó el rey con la estatua, estos 3 muchachos no doblaron sus rodillas. Sus principios y valores eran más fuertes que lo que el rey había determinado. Y eso es importante. Y si sos un cristiano, con más razón, y si no sos un cristiano, también es importante que tus valores y principios sean mucho más importantes que tus miedos. Y estos muchachos decidieron no arrodillarse, no doblar sus rodillas, y fue allí cuando de pronto ellos agarraron y permanecieron en pie, y el rey los mandó a llamar. Él se quiso mostrar como benevolente, pero ejerciendo al mismo tiempo un miedo. Y en la palabra de Dios dice así, para que ustedes lo tengan en cuenta. Daniel capítulo 3, versículo 15 al 18. El rey les dice así: yo les voy a dar una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que yo hice. Oigan el sonido de los instrumentos musicales y arrodíllense. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Entonces, ¿qué Dios será el que podrá rescatarlo de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su majestad. Pero aunque no lo hiciera Dios, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a su estatua de oro que usted ha levantado. Me impacta la vida de estos jóvenes. Termina con un milagro la historia, y si querés leerlo está en Daniel capítulo 3. Termina con un milagro de Dios, pero ¿saben qué? No me sorprende el milagro de Dios. ¿Saben lo que me sorprende? La actitud de valor de estos hombres. No sabían si iban a vivir o iban a morir, pero tenían la convicción de que sus principios no se negocian. Sus valores que están allí en la raíz, puedo decirles, no se negocian con nada, ni con nadie. Escuchame, querido amigo y querida amiga, vos que decidiste seguirlo a Dios, los valores no se negocian. Los principios instalados en la palabra de Dios no se negocian. Aunque una sociedad cambie, aunque un sistema cambie, tus valores nunca tienen que cambiar. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. Es más, te quería decir, no solo me impacta esto, y quiero avanzar un poquito más en las historias de la Biblia. Llego hasta un hombre llamado Pedro. Estaba lleno de temor el día ese que Jesús iba a ser crucificado. Su temor le llevó a cortar la oreja a una persona, pero también su temor le llevó a negar a Jesús a 3 veces. Este mismo Pedro, unos días antes, estaba con Jesús, y después de decir una maravillosa palabra como decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que el Señor le dice: te doy las llaves del reino, vos sos el que va a abrir la iglesia, la nueva historia, la nueva etapa del mundo.
terminó de decir eso y Jesús empezó a decir, es momento de que yo voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir y voy a morir. Entonces Pedro toma el atributo y se lo lleva aparte a Jesús. Y le dice estas palabras, Jesús, piensa en ti mismo. Y esas palabras me impactaron. En ese momento Pedro le va a decir a Jesús, Jesús le dice, ten compasión de ti mismo. Y agarra el Señor en este momento, después de haberle dicho que iba a ser el que llevaba las llaves, le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Creo que en algún punto a la mayoría de los cristianos se nos opacó el lente de la mirada, porque el miedo inundó nuestros corazones. El miedo abordó adentro de nuestras vidas y no entró para salir, sino para estacionarse en nuestra vida. Porque el miedo puede llegar a la vida de cualquier persona. El problema es cuando el miedo se estaciona dentro de nuestro corazón. Pedro le dice, Señor, ten cuidado de ti mismo. Faltaba que le diga, quédate en casa, le da Señor Jesús. Pero el miedo se le apoderó a Pedro y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Y el Señor le dice estas palabras, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y creo que se nos ha opacado el vidrio de la fe. Quiero ir un poquito más adelante. Jesús va a enfrentar la cruz estando en ese monte llamado Olivos. Y cuando va a enfrentar esa cruz del Señor Jesús, en ese momento Él dobla sus rodillas, habla con el Señor del cielo y le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y te lo quiero decir en palabras más comunes para vos y para mí. En ese momento lo que Jesús le estaba diciendo al Padre es así, Padre, tengo miedo, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Padre, tengo miedo, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. La palabra de Dios dice que un ángel le fortaleció, le dio la fuerza suficiente para enfrentar el calvario que tenía que enfrentar. Eso es valor. Por eso la palabra de Dios dice que pongamos nuestra mirada en el autor de nuestra fe, el que puso su confianza en Dios. Quiero ir terminando en este día. Saben que Facundo Manes, un hombre que trabaja en la neurociencia, es una eminencia en todo esto. Él estuvo en una charla con Fantino en estas semanas atrás. Y en ese momento él hablaba acerca del miedo. Y dice que el miedo nos vuelve animales irracionales. O sea, nos hace perder de vista la racionalidad. Y empezamos a actuar por instintos de supervivencia. Y el instinto de supervivencia te dice, no importa el otro, lo que importa en todo esto soy yo. Ese es el sistema de supervivencia, no importa a los otros. Tal vez en este momento no importa a los otros que están aislados con COVID. En este momento tal vez lo único que importa soy yo. Y qué triste es si llegamos hasta ese punto en nuestra vida, el punto de la supervivencia. Saben, hay dos cosas que me impactaron del Señor Jesús. La primera se llama humildad, porque puesto de rodillas oró al Padre. Y creo que una de las cosas que cada persona debe hacer para perder o vencer el miedo es doblar sus rodillas en oración a Dios. Que puedas doblar tus rodillas y decirle sinceramente, Padre, tengo miedo, pero te prometo hacer lo que tengo que hacer. Y eso es una parte importante en nuestra vida. Se llama la humildad y la oración ante Dios. Pero quiero hablarte de la otra parte. Es el momento que tenemos que aprender a limpiarnos nuestros lentes y empezar a mirar las cosas como Dios las mira. Mirarla con esperanza, sabiendo que Dios está al control de cada una de las cosas, querido amigo. A Dios no se le escapó la pandemia. A Dios no se le escapó ni siquiera esa pequeña pluma que cae de un pájaro. No se le escapó absolutamente nada a Dios. Y quiero darte unas promesas de Dios a las cuales aferrarte fuertemente y tener la confianza para enfrentar tus propios temores. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, dice así, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y dice algo más, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene con su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Escuchá estas palabras del Señor, lo que dice, no temas, yo te ayudo. La Biblia menciona más de 300 veces la palabra no tengas miedo, no temas. Porque Dios nos repite una y otra vez que Él está al control de la situación. Querido amigo y amiga, nada va a suceder que Dios no permita. Tenés que empezar a confiar en su palabra, en sus promesas. Es necesario poner nuestra confianza en Él. En este momento, nosotros los que nos llamamos cristianos, es el momento que nos tenemos que levantar para ver la necesidad del prójimo. ¿Cuántas personas aisladas hay en nuestra ciudad y que necesitan tal vez una palabra, un aliento, tal vez un alimento? ¿Cuántas personas hay en nuestra ciudad en este momento que están atravesando la enfermedad y el aislamiento? Es el momento que nosotros los cristianos podamos decir, aquí estoy dispuesto. Señor, lo que yo tenga que hacer, estoy listo a hacerlo. Es el momento de no pensar en la supervivencia. Es el momento de pensar en la salvación de las personas. En pensar en cómo podemos colaborar, ayudar. Querido amigo, es el momento de salir de la cueva. Es el momento de enfrentar tus propios miedos y decir, Señor, yo confío en vos. En medio de que el mundo se viene destruyendo, yo sigo confiando en vos. Había un hombre llamado Habacuc que dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo estoy confiado en Dios que me sustentará. Es el momento de poner tu confianza en Dios. ¿Dónde empezó el miedo? El miedo empezó allá en el Edén. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo. Y saben, creo que desde ese día el miedo se apoderó de todos los seres humanos. Y cuánto más a la muerte, porque el Señor le había dicho, el día que comieres, de cierto morirás. Y creo que es el miedo que se apodera de nuestras vidas. El miedo a aferrarnos a las cosas terrenales, a la familia, a los seres queridos. El miedo se apodera de nosotros. Y creo que el Señor quiere quitar ese miedo, esa angustia, ese dolor, inclusive al miedo de la muerte. Quiero decirte algo. Para Jesús el final no fue la tumba. Para Jesús el comienzo fue la resurrección. El comienzo no fue el día que nació allí en Belén. El comienzo de Jesús fue el día que resucitó y pudo decir, vencí la muerte. Es el momento que Él agarró y pudo decir, aquí está, yo pude vencer la muerte y quiero darte la esperanza de la vida eterna a vos también. Por eso si todavía no tenés esa seguridad en tu corazón, que si partís hoy, ¿a dónde me voy? Es el momento que puedas arreglar tus cuentas con Dios y decirle, Dios, sé que soy pecador, pero te necesito en mi vida, en mi corazón. Sé mi Salvador. Quiero que me des ese regalo que ofreciste que se llama vida eterna. Y dijo Jesús, el que viene a mí yo no le echo fuera. Sus brazos están abiertos de amor para recibirte. Querido amigo, querida amiga, quiero decirte, la mejor manera de perder el miedo es mirándolo al Señor. En humildad, en oración, pero también creyendo que Él está todas las cosas al control de Él. Me gustaría orar. La semana pasada hablé sobre la paz sobrenatural. Hoy quiero hablarte del miedo y cómo vencerlo. Los miedos se vencen con la confianza en Jesucristo. Así que si estás allí, en este momento, podés cerrar tus ojos, hablar con Dios y allí en el silencio de tu corazón, elevar una oración y decirle, Dios, estos son mis miedos. Decile desde el corazón, Señor, tú conoces mis miedos. Quiero entregártelo, quiero pedirte perdón por mis ofensas, por mis pecados. Creo en la obra de Cristo. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor. Y si le decís así, bienvenido a la familia de Dios. Esto es una de las cosas maravillosas que suceden cuando uno pone su fe en Jesucristo. Y quiero decirte algo, no tengas miedo. El Señor dice estas palabras. Yo estoy contigo, no desmayes, soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios,
quien te sostiene con su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor siempre está para ayudarte. Querido amigo, querida amiga, Dios es bueno y siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por eso te animo a que no rompas, que no vivas en el temor, que puedas romper los miedos y enfrentar a esas cosas que necesitas enfrentarlo. Sabiendo esto, como dijo el apóstol Pablo, si me toca partir, estar con Cristo es mucho mejor. Y si me tengo que quedar, estoy para hacer lo que Dios quiere que haga en esta tierra. Así que con esa confianza, a vivir esta próxima semana. Dios te bendiga y nos estamos encontrando el próximo domingo, Dios mediante.